Estimados estudiantes, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual estén conectados a esta clase magistral. Ahora en la semana número 3. El tema que nos corresponde para esta semana entonces, siguiendo todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la administración, es hablar de los procesos administrativos. Ya los hemos mencionado eh, muy por encimita. Tenemos 4 ejes principales y vamos a empezar a hablar uno de ellos como con más profundidad. Pero miremos entonces qué antecedentes, cuáles son los conceptos previos que vamos a manejar de esos fundamentos, de esos procesos. Hemos hablado anteriormente de esos 4 procesos administrativos, ya los hemos mencionado, los definimos. Dijimos anteriormente, pues, quién está a cargo de llevar a cabo esos procesos, que fue la gerencia. ¿Sí? Y a partir de ahí entonces empezamos nosotros a definir un poco más en detalle esos procesos administrativos, pero entendamos primero qué es lo que significa proceso y hay que leerlo tal cual como lo plantea la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, un proceso se cataloga como un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de una operación artificial. Es decir, que habrán una serie de actividades que van a cumplir una secuencia, que por lo general serían lineales. Es decir, primero se hace una cosa, luego se hace otra, hasta llegar a la operación final. Si adaptamos esa definición de proceso a lo que es el proceso administrativo, entonces el proceso administrativo tenemos que definirlo como una herramienta para cumplir unos objetivos y unas necesidades de lucro o bienestar social. Y fíjense ustedes que acá yo estoy entrando con 2 tipos de organizaciones. Las organizaciones con ánimo de lucro, así como las empresas de construcción que nosotros conocemos, o las famosas ONGs, que son entidades sin ánimo de lucro, es decir, que están orientadas al bienestar social. No hay ganancias, para que tengamos claro ese término lucro, no hay ganancias. Entonces, a partir de estos procesos administrativos que ya hemos mencionado, pues podemos empezar a organizar, podemos empezarlos a estructurar dentro de las organizaciones. Rápidamente, entonces, recordemos que Fayol, lo mencionamos en la primera semana dentro de nuestras teorías administrativas, que que los procesos administrativos están catalogados en lo que es la planificación, la organización, dirección y control. Acá hablan también de coordinar, que es algo muy cercano a lo que es la dirección. Entonces, con la dirección yo motivo, pero a la vez también estoy coordinando. ¿Y qué estoy coordinando? Estoy coordinando equipos de trabajo. Entonces, esta administración, esta gestión de empresa, teniendo en cuenta los 4 fundamentos que acabamos de mencionar, pues debemos organizarlo en una serie de funciones. ¿Cómo los vamos a organizar? Entonces los vamos a organizar de la siguiente manera. Los vamos a organizar en unas fases. Entonces van a haber o vamos a tener 2 fases principalmente dentro de las cuales yo estoy catalogando esos 4 procesos administrativos. Entonces primero viene una fase mecánica. La fase mecánica, entonces, yo estoy planificando básicamente, estoy preparando la estrategia. Entonces, dentro de la fase mecánica, ¿qué procesos voy a tener? Voy a tener el de la planificación y en el de la organización. Recuerden ustedes que en planificación estoy preguntando qué es lo que voy a hacer y voy a darle respuesta a esa pregunta. ¿Qué hacer? Planifico. Después yo estoy organizando, entonces, ¿quién lo va a hacer? Para saber quién lo va a hacer, hablamos anteriormente de una estructura organizacional o de un organigrama. Luego paso a una fase dinámica. La fase dinámica, entonces yo ya entro a mover todo el engranaje de mi organización, de mi proyecto. Entonces en la fase dinámica, ¿qué entramos a ver? La parte de dirección y la parte de control. Entonces la dirección es cómo vamos
a mover ese personal para lograr ese objetivo y cómo lo vamos a controlar. Entonces aparece fase dinámica. ¿Cómo se maneja? Es con personal. Ya sabemos quiénes son, quiénes lo van a hacer y vamos ahora es a motivar para que lo hagan. Y finalmente, pues, tenemos que hacer la fase de controlar nuestros procesos. Entonces, en este gráfico, pues ahí vemos todo lo que es el proceso administrativo, dos fases, fase mecánica, fase dinámica. Recuerden, en la fase mecánica estoy ideando. Entonces, planeo y contesto a la pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo, con quién lo voy a hacer? Entonces, para el qué hacer, entonces planifico. Establecemos una misión, unos objetivos, las estrategias, unas políticas, unos procedimientos, entre otras cosas. En la parte de organización, recuerden que lo que hacemos es crear la estructura organizacional del proyecto o de la organización. Entonces, lo que hicimos fue definir un organigrama, por decirlo así, y organizar de ahí para abajo jerárquicamente cuáles son esos puestos especializados, cuáles son esos departamentos especializados que van a permitir desarrollar esa actividad. Ahí ustedes pueden ver la estrategia de la departamentalización, la visión del trabajo. Y en la fase dinámica, entonces, ¿qué hacemos? En la parte directiva, lo que queremos es hacerlo, ejecutarlo y controlarlo. ¿Para qué? Para verificar cómo se hizo. Ahí ustedes pueden ver la pregunta, ¿cómo se hizo? Entonces, en la dirección yo integro unos recursos, motivo, tomo decisiones, organizo, superviso, comunico y en la parte de control entonces yo establezco herramientas, establezco estándares que permitan medir y establecer el desempeño del trabajo. Listo. Entonces, hemos como estructurado muy bien esas fases. También otros autores proponen otras dos fases adicionales a esas que ya hemos mencionado. Entonces, la parte de integración, que es donde yo obtengo todos los recursos físicos, humanos, materiales, equipos, para poner en funcionamiento el proyecto. Entonces, una fase que se llama integración. Esto iría en las fases iniciales, por ejemplo, de un proyecto. Puede entrarse a considerar como una rama de la parte de planificación. Y también tenemos otra fase llamada previsión, en la cual se recolectan datos que permitan planificar o anticiparse a unas situaciones. Esto lo podemos llamar como una especie de gestión de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos, yo busco establecer qué puede llegar a suceder y trato de anticiparme a esas situaciones que eventualmente podrían afectar el proyecto o afectar a la organización como tal. Bien, empecemos ahora sí a definir en detalle todo lo que es el proceso administrativo que tiene que ver con la planeación. Entonces, mencionamos anteriormente que la planeación o la planificación implica proyectar la organización a un futuro. Recuerden que tenemos que plantear la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, para planificar, primero debo establecer unos objetivos o unas metas para cumplir como organización o unos objetivos o metas que se propone para que ejecute o se realice en el marco de un proyecto. Entonces, esos objetivos o esas metas me permiten proyectarme hacia el futuro, hacia dónde queremos llegar. Entonces, para saber hacia dónde quiero llegar, yo debo establecer o trazar unas estrategias. ¿Para qué? Para cumplir esos objetivos. Entonces, las estrategias me permiten ver mecanismos o procesos que me lleven a ese cumplimiento, que me permitan proyectarme a ese futuro que quiero para la organización o que quiero para mi proyecto. Entonces, yo debo tener un horizonte claro, yo debo tenerla clara, de dónde arranco o en dónde inicio y hasta dónde quiero llegar. Si yo tengo claro hasta dónde voy a llegar, tengo un horizonte determinado. Y esa es como la principal estrategia que debemos definir
en este proceso llamado planeación o planificación. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este proceso de planificar? Valorizar o incrementar el valor de la empresa. Entonces, ¿qué se incrementa en cuanto a valor en la empresa? No, pueden ser los activos, el reconocimiento de marca. Entonces, si yo incremento el valor de mis activos, el reconocimiento de la marca o el eslogan de la empresa, entonces yo puedo llegar a obtener mayor rentabilidad por mi reconocimiento. Y además, esto también, si yo miro adentro de la organización, pues la idea es mejorar los rendimientos de las actividades o procesos internos, tanto en la empresa como en el proyecto. Entonces, fíjese usted que la planificación es algo muy importante, es algo que no se puede tomar a la ligera. Nosotros, como ingenieros civiles, gerentes o directores de proyecto, tenemos que tener muy en cuenta hacia dónde vamos. Entonces, tenemos que buscar los planes adecuados para poder llevar a ese horizonte el proyecto o la organización como queremos. Entonces, tenemos que empezar a trazar una serie de planes. Entonces, podemos trazar planes estratégicos. Entonces, ¿en qué consiste el desarrollar esos planes estratégicos? Bueno, vamos a formular unos objetivos, vamos a formular unas metas, vamos a establecer cómo vamos a cumplir esas metas, ¿para qué? Para ubicar o dar valor a la empresa dentro de un nicho en el mercado o en un entorno como lo tenemos ahí. Recuerden que la estrategia es crear valor a la organización o al proyecto en sí. También puedo llegar a trazar un plan operacional. Entonces, ¿esto qué me implica? Entonces, el plan operacional es establecer cómo voy a cumplir, cómo voy a ejecutar esos planes estratégicos que mencioné anteriormente. Entonces, ese plan operacional se enfoca en el cómo vamos a llegar a esas metas, cómo vamos a llegar a esos objetivos. De esa manera, también podríamos establecer unos planes ya mucho más específicos, más detallados. Entonces, si vamos a establecer un plan específico, debemos tener una planeación mucho más rigurosa. Entonces, donde yo establezco un plan trazado, el cual debe cumplir con unos parámetros. ¿Qué parámetros? Presupuestos, cronograma, actividades. Pero la desventaja que tiene un plan específico es que es un plan que no deja un margen de tolerancia. No me puedo desviar del presupuesto, no me puedo desviar del cronograma. No me permite una holgura. Entonces, si yo trazo un plan específico, voy a estar muy seguro de poder cumplir ese plan y llegar pues al objetivo, a la meta que me tracé inicialmente. O puedo recurrir a los planes direccionales. Entonces, estos planes direccionales, ¿en qué consisten? En tener un enfoque no tan definido como lo tenemos en el específico, pero no voy a perder de vista, no voy a dejar de lado el cumplimiento de la meta del objetivo. Puedo buscar unos procesos alternativos para llegar a esas metas en caso de que alguno de ellos pues no se adapte a lo que se requiere. Por tanto, este plan direccional es flexible y ahí ustedes lo pueden ver. Listo, ya establecimos entonces los planes para el cumplimiento de los objetivos. Al trazar esos planes, pues usted debe darles un tiempo, ¿no? Como yo me estoy proyectando a futuro, pues yo tengo que establecer en cuánto tiempo es ese futuro a donde yo me estoy proyectando. Entonces, yo puedo hablar de un plan a corto, mediano o largo plazo. Si estamos hablando de planes a corto plazo, pues por lo general estos planes son menores a un año. Entonces, de un cumplimiento rápido. Si yo estoy estableciendo un plan estratégico, por ejemplo, a mediano plazo, tengo un intervalo de tiempo que está entre 1 o 5 años. Pero si hay metas que se proponen cumplir a un largo plazo, entonces tenemos un rango de tiempo mayor a 5 años. La meta, pues obviamente será estar lo más cercano posible a esos 5 años. Eso lo establece usted como gerente, como director de proyecto o de una organización en sí. Entonces es importante la temporalidad, porque la temporalidad me da o me marca un límite para el cumplimiento de esas metas o esos objetivos que nos hemos propuesto inicialmente. Bueno, algunas recomendaciones para una buena planificación.
¿Qué se recomienda entonces? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de planificar? Entonces, primero hay que tener claros cuáles son las metas y cuáles son los objetivos. Entonces, es importante que esas metas y objetivos sean claros para todo el personal que conforma la organización. La idea es que todo el aparato humano, todo el recurso humano del proyecto de la empresa esté alineado al cumplimiento de esas metas y esos objetivos. Entonces, debemos establecer de esos objetivos y metas cuáles son las más prioritarias. Debemos mirar cuáles son esos objetivos específicos que se van cumpliendo para trabajar sobre un objetivo general y distribuir de manera eficiente los recursos humanos o recursos físicos dentro de la empresa. Entonces, si yo tengo claro las metas y objetivos, estoy realizando una buena planificación. Ya sé cómo tengo que establecer un plan, lo mencionamos anteriormente. Debemos identificar cuál es la situación actual en la cual está el proyecto o la organización y ver cómo la estamos proyectando al futuro, cómo queremos verla dentro de un año, dentro de 5 años, según según la temporalidad del plan. Entonces, identifico en el tiempo cero cómo está la organización. Con los planes estratégicos, entonces yo estoy empezando a establecer unas metodologías o con los planes específicos o con los planes operacionales. Yo establezco mecanismos o metodologías que me permitan llevar la empresa de un punto A un punto B. Y necesito definir pues, los recursos físicos, humanos. Importantísimo, dentro de un proceso de planificación, tener una comunicación abierta con todos los interesados. Entonces, los interesados, ¿quiénes son? La alta gerencia, los gerentes de mandos medios o funcionales, llamémoslo así, o líderes de departamentos, líderes operativos. La comunicación debe ser clara en todos los sentidos para que la planificación sea exitosa. ¿Qué otros pasos? ¿Qué otras recomendaciones? Entonces, definir planes de ayuda y obstáculos a las metas. Acá estoy haciendo un poquito de gestión de riesgo. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando tenga un elemento que bloquee el desarrollo del objetivo? ¿Cómo voy a identificar esos factores internos o externos que o me ayudan a potenciar el cumplimiento de las metas o pueden ser un obstáculo, un bloqueador en el momento de cumplir esa meta? Entonces, como gerente, como director de proyecto, debo tener claro ese panorama. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo gestionar esos riesgos? Porque finalmente son riesgos. Los obstáculos pueden ser los riesgos, las ayudas que me potencian son unas oportunidades. Entonces yo puedo ayudarme con el uso de software que me permita simular el comportamiento de esas variables. Entonces las variables cuáles pueden ser el entorno socioeconómico del país, las políticas ambientales dentro de la empresa o el marco político general del país. Puede ser o una ayuda que necesito explotar o puede volverse un obstáculo que se me vuelve un riesgo que debo mitigar o evitar. También debo establecer acciones alternativas para poder cumplir la meta. Ante pues estos riesgos o estos obstáculos, debo establecer lo que popularmente llamamos el plan B o el plan C. Entonces, si la primera alternativa que tracé no me sirve para cumplir el objetivo o la meta, pues debo buscar otras fuentes o debo hacerlo de otra forma para poder cumplir esa meta. Entonces, en la planificación debo tener, como acabo de decir muy popularmente, el plan A, si no me funciona, el plan B o el plan C, para poder llegar a esa meta y posicionar al proyecto o a la organización en donde realmente quiero que esté. Y pues aparece acá algo al final muy, muy cierto, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, la buena planificación facilitará que de los dichos, pues pasemos a hechos que nos beneficien a todos. Perdón, ¿para qué hacemos planificación entonces? Se preguntarán ustedes. Entonces, primero, ¿ustedes planean para qué? Para que la empresa, la organización o el proyecto sean sostenibles en el tiempo, que puedan llegar del tiempo cero al tiempo final
y puedan ustedes generar valor a la organización. Entonces, yo planifico para poder diversificar mis productos, es decir, aumentar mi portafolio. Necesito analizar el mercado para saber cómo competir. Necesito establecer qué aspectos tecnológicos favorecen la supervivencia de mi empresa, quién es mi competencia, ver dentro de mis recursos económicos cómo puedo eh, sostenerme en el tiempo. También, pues, ¿para qué planifico? Para incrementar las utilidades, obviamente. La empresa debe ser rentable, la empresa debe ganar dinero, debe generar utilidades. También para crecer, o sea, no solamente desde el punto de vista económico. Recuerden que puede haber posicionamiento de marca, recordación de marca, que es algo que no tiene un valor económico, pero tiene un valor dentro de un nicho que es supremamente importante. Si hablamos de empresas de construcción, pues muchísimo más. Entonces, eso hace que mis ventas se incrementen año a año, que yo tenga una nómina o un recurso humano que es muy competitivo y permanentemente me puedo estar comparando o haciendo benchmarking con la competencia. La idea de eso, ¿cuál es? Copiar, entre comillas, esas cosas que tiene la competencia, implementarlas dentro de mi organización y mejorar constantemente. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué hacemos planificación? Entonces, primero, pues el entorno es muy cambiante. Por ejemplo, la pandemia ha hecho que las organizaciones y los proyectos tengan que concebirse de otra manera a como antes se concebían. Ahora la pandemia ha hecho muy seguramente pensar más en los riesgos dentro del entorno del proyecto. ¿Por qué planifico? Necesito darle un rumbo, un norte al proyecto o a la empresa. Necesito reducir o mitigar los impactos al cambio. Vuelvo, insisto, con el tema de la pandemia hoy día. El impacto que se generó a toda organización pues fue bastante grande. Y debemos asimilar esos cambios. Si no hacemos una buena planificación, si no asimilamos bien esos cambios, pues vamos a tener muchos problemas. Entonces, como gerentes, como directores de proyecto, hacemos esa planificación teniendo en cuenta ese entorno cambiante que tenemos hoy en día. Bien, con esto finalizamos la temática de la tercera semana. Quedo pendiente de cualquier inquietud a través del contacto de su tutor. Muchísimas gracias y un excelente día.